Gracias amigos de Canal por estar en sintonía. Karina González de Rotman es mi nombre. Hoy es 19 de junio del año 2015. Le doy la bienvenida a la licenciada Karen Fisher. Gracias licenciada por estar aquí. Gracias licenciada. Gracias, bendiciones. Tenemos que hablar y dar un poquito de antecedentes. Vamos a hablar del antejuicio que se planteó por el diputado Amílcar Pop. A través de una denuncia que él interpuso en el Ministerio Público. Esta es la carátula, la que usted puede ver. Nos llama de suma manera la atención, donde dice denunciante, dice Amílcar de Jesús Pop Ac, en su calidad de diputado del Congreso de la República de Guatemala y secretario general del partido político Movimiento Reformador. No sabemos quién se equivocó de qué aquí, pero llama mucha suspicacia que siendo él y ha proclamado hace este domingo una semana, 2 semanas, por WINAC-URNG como candidato lista número 1 por esa coalición de partidos de izquierda, en este momento hayan cometido tan aberrante error de decirle secretario general del partido político Movimiento Reformador. Uno es la extrema izquierda y el otro es un partido conservador de derecha. Así que también estuvimos hablando y estuvimos enseñando en este programa, en Conversemos, y hacíamos el cuestionamiento de cómo poder plantear un antejuicio en contra de la máxima autoridad del país electa popularmente, sin que entremos a conocer si ha cometido errores, aciertos y desaciertos, sino plantear cómo se puede fundamentar un antejuicio en recortes de prensa. Esto fue recortes de Prensa Libre y del periódico El Periódico. Llama mucho la atención cómo la Corte Suprema de Justicia, quitándose una brasa caliente de las manos, lo refiere al Congreso de la República. Y sabemos también que la licenciada Karen Fisher, la semana pasada, el día viernes, aparentemente, ella nos contará, interpuso una acción legal en contra de este antejuicio que ya se iniciaba a conocer en la Comisión Pesquisidora en el Congreso de la República. Bienvenida, licenciada Fisher. Gracias, licenciada. ¿Qué es lo importante que debemos de saber cómo se dieron la cronología de los hechos? Sí, yo quisiera manifestarles al público de Guatemala, al pueblo, mejor dicho, de Guatemala, que realmente no es mi primera denuncia que interpongo como ciudadana guatemalteca. Realmente cuando uno llega al extremo de sentirse impotente, que los guatemaltecos somos muy tendientes a criticar, pero no actuamos. En este caso yo me empecé a dar cuenta de la violación al debido proceso a la Carta Magna y sobre todo afectando profundamente el Estado de Derecho. Una denuncia, yo como abogada litigante, nunca se interpone con pruebas espurias, como lo hizo el diputado Pop, porque yo no me voy a fundamentar en unos recortes de prensa para demandar a la máxima autoridad del país. Sin embargo, yo creí inicialmente que habían grabaciones o algo más contundente en dicha denuncia. No solo no la ratificó en el MP, que hubiera sido el procedimiento correcto, sino además de únicamente ratifica el antejuicio, que ahí viene la violación también de la Corte Suprema de Justicia cuando comete la violación al artículo 16 y 4 de la ley en materia de antejuicio, ya que la Corte Suprema de Justicia nunca calificó, nunca evaluó ni analizó que simplemente eran unos recortes de prensa. A mí me da mucha pena esto, porque esto, en vez de fortalecer el sistema de justicia guatemalteco, lo hace más endeble. Si eso le hacen a un personaje como el presidente de la República, nosotros estamos perdidos. Completamente vulnerables. Y además de, quería aclarar, ya que me dan la oportunidad en un medio tan escuchado y tan visto como lo es Vea Canal, que yo no interpuse mi denuncia en favor de
del ciudadano Otto Fernando Pérez Molina. Yo lo que estoy haciendo es defender o tratar de defender la institucionalidad del país, el Estado de Derecho y también el sistema democrático. ¿Por qué? Porque estoy defendiendo el cargo y la institución de la Presidencia de la República. En este caso han habido maniobras de varios sectores, inclusive previo a la presente entrevista comentábamos cómo se fue cambiando la variante de las manifestaciones pacíficas de los días sábados, que guatemaltecos alzaron su voz y en pocas veces, o muy pocas veces diría yo, se ha visto en Guatemala esa afluencia de personas. Sin embargo, ya se está perdiendo la brújula o el GPS del movimiento y hay gente infiltrada, como hemos visto, banderas rojas que no tienen nada que ver, o fuera ejército asesino, que hagan otra manifestación para eso. Pero esta lucha tenía un propósito y un fin último. Muy bien, ¿qué es lo importante que nosotros como pueblo debiésemos de conocer con respecto al término de las acciones que tienen que ver con un antejuicio? Sí, en materia de antejuicio es muy importante explicarle a los guatemaltecos que cualquier funcionario público o un candidato, ya sea a la presidencia de la República, a diputado o alcalde, gozan de esta inmunidad. En el caso de los candidatos, obviamente es temporal. En el caso de los funcionarios, mientras duren en su cargo, al igual que los magistrados, los jueces, fiscales de cierto rango, gozan del derecho de antejuicio, que es para proteger al funcionario en sí, para que no venga cualquiera y venga a interponer una denuncia con recortes de periódico. De eso se trata el antejuicio en sí, y quiero dejarle muy claro a la población guatemalteca que el hecho que se me ha otorgado un amparo provisional no implica que dure hasta el final. Si hay pruebas que en el momento no hay, entonces se podría revocar en cualquier estado del proceso el amparo provisional. Lo puede solicitar cualquiera que se revoque si tiene medios de prueba. Aquí vamos a los medios de prueba, porque como repito, no puede estar cualquiera denunciando en calidad de nada. Simplemente este hecho implica que si lo revocan, pues lo revocaron, o si no lo revocan y llega a sentencia, le hace mi amparo, se declara con lugar. Es muy importante que la ciudadanía sepa que el antejuicio no quiere decir que Otto Pérez Molina, o en el caso ahorita del diputado Baudilio Hichos, van a ir a la cárcel. Eso es mentira. Lo que se les quita es la inmunidad. Quiere decir que van a ser juzgados como usted, televidente, como nosotras dos, como cualquiera del pueblo de Guatemala, tienen derecho a un debido proceso. Es decir, el presidente continuaría siendo presidente y el diputado Hichos continuará siendo diputado hasta que se demuestre que son culpables mediante una sentencia condenatoria. Ok, muy bien. Hablemos un poquito del diputado Hichos, por favor. El diputado Hichos por sorteo, pues sale favorecido y preside la congelada comisión pesquisidora en este momento. Estuvo conformada por 3 diputados del partido Líder, un diputado de Creo y un diputado de otro partido, no recuerdo el nombre, del Partido Patriota. El diputado Baudilio Hichos fue sometido a mucha presión desde el inicio. El sorteo creo que se hizo el día viernes. Sale favorecido él, ahí sí que la suerte le da esa suerte, pero en la madrugada del día sábado le llaman de un teléfono público a su celular y lo amenazan fuertemente por esta vía. Él presenta una denuncia ante el Procurador de los Derechos Humanos. Cuando yo le hablo me dice,
amigas lo que quieren es que renuncie a la presidencia de esta comisión. Como él no renunció, justo en este momento le plantean después una denuncia en el Ministerio Público vía la CICIG, aparentemente de algo que tiene que ver con un contrato de 950,000 quetzales. Lo obligan a renunciar y justo antes, ayer, de que al filo de las 2 de la tarde se diera la conferencia de prensa por parte de la CC, él verbalmente había renunciado a esta presidencia de esta comisión pesquisidora. Lo acusan de ser proveedor del Estado, siendo él un funcionario público electo, ¿verdad?, por votación del pueblo de Chiquimula. Ya sabemos que él fue electo por la UCN y luego pues cambia de partido porque nada se lo impide. En este momento la ley electoral y de partidos políticos no es un pecado, no es un delito, no es una falta, es permisible y es legal. Sin embargo, yo me pregunto cosas, licenciada Fischer. Tenemos a un exministro de Energía y Minas que cuando se ve obligado o presionado porque voluntariamente quiso renunciar a su cargo, hace como 2 meses, mes y medio, él mismo en conferencia de prensa dijo: yo soy dueño de Canal Antigua, socio, accionista, nunca lo he escondido. Y sin embargo vemos que él tuvo muchísima pauta de las autoridades actuales a ese canal que él mismo confesó que él era accionista y que todos los que sabemos que él, como Erika Archila, es socio. Entonces, ¿dónde está el jugar con el poder y la política? ¿Por qué no una ley pareja? Ok, usted confesó que usted es proveedor del Estado, usted no debería de ser proveedor del Estado, ¿verdad? Porque ahí hay tráfico de influencias y vemos cómo en un contrato que aparentemente jamás firmó el diputado Baudilio Hichos, ahí sí cae el peso de la justicia por 950,000 quetzales de un contrato, contra millones de pauta publicitaria, millones, revisen Guatecompras, es una danza de millones con las que se vio beneficiada una empresa en donde lo confiesa el exministro Erika Archila. ¿Será juego político? Bueno, yo creo que va más allá del juego político. A mí me parece mucha coincidencia en el caso del diputado Hichos, que casualmente llega presidente de la comisión pesquisidora y mete en el primer antejuicio porque ya está anunciada por la CICIG que son varios diputados. ¿Por qué empezar con él cuando él es el presidente de la comisión pesquisidora? Por un lado. Por otro, lo que usted muy bien decía, no está demostrado que él firmó estos contratos. También acusan, me parece, que a la esposa que vendió un terreno. Si un terreno es mío, yo se lo puedo vender a quien yo quiera. No me tienen por qué obligar a venderlo a X, Y, Z persona. Y en el caso del ministro Archila, yo lo que digo, cuando yo fui fiscal contra la corrupción, que ha sido el único puesto que no pertenece al gobierno, porque recordemos que el Ministerio Público es una institución independiente, más sin embargo, las veces que agarré a alguien corrupto, yo no solo lo despedí, es que es muy fácil despedir a la gente, simplemente lo despedí y lo enjuicié. Los enjuicié porque fueron 2. O sea, aquí no se trata de simplemente me lavo las manos, renuncio y me voy. Renuncio y me voy. Aquí, si vamos a contar costillas, contémoselas a todos. Entonces sí, me parece incorrecto lo que hablamos, que la ley no sea pareja. Si hay defectos, pues debemos corregirlos. Pero sí me molesta en el fondo como ciudadana guatemalteca que se aplique la ley coyunturalmente como me favorece a mí en ese momento demandar a determinada persona, por eso lo hago. Eso no es correcto desde ningún punto de vista.
analizando el caso del diputado Baudilio Hichos, desde la óptica completamente legal, técnico, sin meterle sentimiento, se debiese llevar un debido proceso en donde a él se le acuse de lo que supuestamente se le está acusando o formalmente se le está acusando, aunque él dijo que él no había sido notificado aún y que por eso hace 2 días él no podía emitir opinión con respecto al tema. Pero eso, ¿qué quiere decir si él ya tiene su finiquito, por ejemplo, por la Contraloría General de Cuentas, que yo sé que él ya tiene su finiquito? Yo le pregunté, ¿y ya tenés tu credencial de inscripción del TSE? No, me dijo. Entonces la pregunta es, ¿cómo debiese de actuar el TSE completamente apegado al Estado de Derecho y en vísperas técnicas, quitando la politiquería por un lado? Bueno, ¿Qué es lo que corresponde? uno le debieran de dar su credencial. Recordemos que todos los guatemaltecos gozamos del principio de presunción de inocencia. Repito, el hecho, si le fueran a declarar con lugar el antejuicio, no quiere decir que él sea culpable, quiere decir que pierde su paraguas de inmunidad y se somete como cualquier guatemalteco a un juicio penal. Al diputado Hichos lo están acusando por asociación ilícita, lo están acusando de tráfico de influencias y de fraude. Si la CICIG, la licenciada Telma Aldana, fiscal general de la República, tienen pruebas, pues las debieron haber presentado. El diputado Pop me decía hoy en una entrevista que la labor de un ciudadano no es ser ministerio público. Si alguien está totalmente clara, soy yo, porque estuve en el MP, pero uno tiene que presentar pruebas para que el Ministerio Público investigue en torno a lo que nosotros estamos presentando, pero no es presentar una denuncia así por así para que él renuncie a la comisión pesquisidora. Y con el agravante que ya había sido amenazado de muerte, él para amanecer el sábado a las 12:30, inclusive el diputado por creo Hugo Morán, licenciado Hugo Morán, también fue intimidado en el teléfono, aparentemente desde un teléfono público por la zona 12, imagínense, o sea, y eso no importa porque es el diputado Hichos y porque vaya pues que lo intimiden. Yo creo que ahí es donde vemos la carencia de una justicia objetiva y abstracta, ¿verdad? Sí. Que debería ser el principio fundamental. Hay otros temas que yo quiero tocar. Va a ver, miremos la portada de prensa libre del periódico del día de hoy. Debo de ser muy clara que yo me sentía un poco rara. No sabía cuál era el total de mis pensamientos. El día de antier por la noche, amaneciendo ayer, tuve a bien entrevistar al diputado Orlando Blanco el día de ayer. Yo decía también en un programa de coyuntura electoral de ayer, no se vale en este momento, a 80 días de las elecciones, estar jugando a cositas no de altura entre partidos. Te pongo un amparo, no te pongo un amparo, te planteo un antejuicio, no te planteo un antejuicio, cuando a 80 días de las elecciones no hemos escuchado propuestas reales que puedan hacer una diferencia en el país. Pareciera que ha habido toda una lucha desde el año pasado, en noviembre, cuando a muchos no les gustaron los que fueron electos en un proceso democrático, ¿verdad?, de las comisiones de postulación. Si alguien no salió favorecido, pues ese ya no es chanfle de la población, ¿verdad? Y no por eso tener una excusa que han venido tratando de quebrar el orden de noviembre del año pasado para ahora. Entonces, en esa intentona de bloquear las elecciones, en esa intentona de sacar a Otto Pérez Molina a como fuera, porque tiene muchos defectos, aunque algunas cuestiones acertadas, porque ha habido corrupción, y no lo voy a defender, que ha sido la peor crítica, pero con un agravante, que ahora medios escritos se le voltearon cuando era candidato a la presidencia, y los primeros 2 años había luna de miel, ¿verdad, Karen? Cuando ya no existe la luna de miel por algunos medios de comunicación escritos, es darle hasta que se caiga, no importando
la estabilidad de todo un país y de 18 millones de guatemaltecos, porque no somos 14. Entonces yo me sentía, regreso al tema congojada, entrevisté a Orlando Blanco y le decía yo a Orlando Blanco hasta por teléfono, diputado, ya serios. O sea, ya no tratar de que Manuel, porque va liderando, metámosle zancadilla y votémoslo. ¿Por qué no se ponen? Porque le pregunté qué cifra arrojan sus últimas encuestas. Si lo hice en vivo por teléfono ayer a esta hora. Mire, Karina, a nosotros nos arroja 20 y algo. Ok, si va tan alto, como dicen sus encuestas, su candidata, ¿por qué no hacer cosas serias? Y ya no hacer cosas donde el guatemalteco realmente no está viviendo un ambiente electoral, está viviendo un ambiente de zozobra, licenciada Fischer. O sea, se ha parado la inversión, se paró la venta de absolutamente todo. Uno va a un centro comercial y la gente lo agarra de paseo por los pasillos y de ir al food court. Y venden las comidas del food court las más económicas. No están llenos los restaurantes más caros y, por ejemplo, las tiendas y las boutiques no están vendiendo nada. Si fuese lo contrario, no habrían tantas ofertas dentro de los medios escritos, ¿verdad?, de las diferentes tiendas. Entonces, es para explicarle al pueblo de Guatemala. Yo no sé cuál es su opinión, esa es la mía. Por ejemplo, el antejuicio planteado contra Sandra Torres, ¿qué quiere decir? Para que los peligreses de Sandra Torres en el interior del país estén tranquilos. El antejuicio planteado contra Manuel Valdizón, que debemos de recordar que él no es secretario general de ese partido, a diferencia de Sandra Torres, y que él no está afiliado al partido líder, a diferencia de Sandra Torres. Pero yo creo que ese no es el tema. ¿Qué debería de saber el pueblo de Guatemala para no también crear zozobra, malestar, enfrentamiento en el interior del país? Yo creo que el país de verdad no está para seguirse enfrentando, es lo que yo pienso. A mí me preocupa, licenciada Rothman, que no solo existe una apatía hacia el proceso electoral, sino además hay algo más de fondo. O sea, la gente ya no cree en los políticos. Como usted muy bien decía, a estas alturas del partido, ¿quién ha presentado su plan de gobierno? Por favor. Solo Manuel Valdizón, que fui invitada, y de ahí supe que la UNE estaba en impresión, pero le dije, Orlando, invítenme, tenemos que debatir, deben de ser temas de programas, debatir las diferentes propuestas. No lo han hecho. No, entonces, a estas alturas del partido, que quedan 3 meses y días. Quedan 80 días, 79. 80 días, bueno. Ya no queda nada. Ya no queda nada. O sea, estamos debatiendo en que si se va Pérez Molina o no, si le declaran con lugar el antejuicio a hechos o no, cuando aquí lo importante para nosotros los guatemaltecos es el país, es Guatemala. Y no se están haciendo las propuestas que queremos oír los guatemaltecos. ¿Qué diferencia A, B, C de los candidatos que hay, de los punteadores? Entonces no sabemos, más que esta propaganda no me gusta, esta sí me gusta, esa ya me cansó. O sea, son análisis superfluos los que estamos haciendo cuando aquí está en juego la institucionalidad del país. Sí. O sea, eso se les puede ir de las manos a los organizadores, que es lo que me preocupa. ¿Qué pasa con las manifestaciones? Tienen piernas, tienen brazos, pero no hay cabeza. Cuando no hay cabeza, en una cosa de lo que está pasando con las manifestaciones del sábado que empezaron, para mí, de corazón, los guatemaltecos ya dijeron, estamos hartos de la corrupción, que también recordemos que la corrupción no viene ahorita. La corrupción la venimos heredando, va increciendo lo que querramos, pero empezó puramente y ahorita ya hay infiltrados, ya hay carros con pancartas, eso no tiene que ver. Y yo, mi deseo como guatemalteca es que después de 36 años de conflicto armado y que hemos estado construyendo un endeble sistema democrático, tratando de consolidar el Estado de Derecho,
Ahorita todo, ya que todo el mundo renuncie, todo el mundo se vaya a su casa, eso no puede ser, guatemaltecos. Tenemos que buscar vías que sean razonables, viables, para sacar adelante a Guatemala. Vías legales, ¿verdad, licenciada? Vías legales, exactamente, que es lo que yo estoy haciendo. O sea, aquí no estamos diciendo si gano el amparo, Otto Pérez queda libre. No, estamos diciendo que se repita el procedimiento que fue viciado y que tuvo demasiadas anomalías. Entonces, él regresa nuevamente a la Corte Suprema de Justicia, ahí ya con pruebas, si es que tiene más el diputado Pop, pues que presente, aparte de los recortes de prensa, pruebas. Y ahí ya se sigue el procedimiento normal, si da lugar a formación de causa, que es decir, si declaran o no con lugar el antejuicio, eso lo resuelve el Congreso. Pero la Corte Suprema, repito, debe calificar el antejuicio. Yo no puedo mandar un papelucho denunciando a cualquier funcionario público, tengo que tener pruebas. Debemos de ser más responsables. Hoy oía Rabello De Frente al País, decían que se necesita ser más responsable porque se está poniendo con tanta irresponsabilidad a la República en un terremoto que no se puede quebrar, ¿verdad? Imagínense lo que pasaría si se quebrase. Dos temas más me hacen falta a mí platicar, ya que usted fue fiscal contra la corrupción en el MP. Cuando usted estuvo como fiscal, creo que estaba en proyecto lo de las ICIACs en el Congreso, ¿o no? No, aún no. ¿Aún no? Ok. Bueno, tenemos nosotros la suerte en Guatemala de, por petición propia del Congreso, tener a la CICIG en el país, que es un experimento de Naciones Unidas creado con buenos fines aparentemente. Creo que le quitamos el aparentemente y creado con buenos fines. El mayor financista de este experimento es la potencia, el imperio, la máxima nación, Estados Unidos de América. Igual hay otros cooperantes a menor escala. Sin embargo, usted como fiscal, como exfiscal anticorrupción, se pueden abrir tantos casos desde la época de Castresana, Dalanese un poco menos mediático, y ahora nuestro actual, bueno, el actual comisionado, porque no es nuestro, no es guatemalteco, Iván Velázquez, colombiano, en donde vemos que se abre con tanta facilidad conferencias de prensa planteadas con escuchas. No sé si estas escuchas son legales o no, y si están autorizadas por algún juez, sí o no. Y no sé si son suficientes medios de prueba, usted como abogado y como exfiscal anticorrupción, ¿son suficientes medios de prueba como para meter a tanta gente a la cárcel? No estoy justificando a nadie, puede ser que sean unos grandes ladrones, pero respetando el Estado de Derecho y el debido proceso. Meter inclusive, yo tengo conocimiento a gente inocente por el supuesto caso La Línea y ponerlos en el interior de la zona 18 a que comiencen a sapear. ¿Es eso ético? ¿Es eso moral? ¿Es eso legal? Eso está permitido en el Estado de Derecho nuestro, de acuerdo a la conformación de todas nuestras leyes. Y la pregunta terminaría de esta manera. ¿Se vale estar abriendo tanto boquete en esta república que apenas está saboreando 16 años de una cosa que se llama democracia que no entendemos, que estamos iniciando a construir y donde todavía hay muchas heridas de todos los diferentes actores? ¿Se vale estar abriendo tanto boquete porque descubrieron el agua azucarada, pero no tienen las pruebas fundamentadas, en donde descubrieron el agua azucarada y tienen a unos desgraciados en la cárcel, pero no tienen a la otra parte? El pueblo exige a los corruptores, aunque usted y yo seamos privados. O sea, si usted y yo nos ponemos a dar mordidas, seguro nos van a traer y nos cortan el cuello. ¿A quién protegen cuando nos dan el pastel a la mitad y el pay, licenciada Fischer? ¿Solo los desgraciados son los funcionarios públicos, los burócratas, o hay corruptores? Y es la parte que a mí me disgusta, y me disgusta que sigan abriendo hoyos
sin dar una verdadera justicia y el experimento pareciese que también se está yendo de las manos y que no funcionó. Yo quería hacer un paréntesis. Cuando yo fui fiscal contra la corrupción, que no existía la CICIG, precisamente nosotros llevábamos un promedio de 3,000 casos mensuales. O sea, si usted pregunta ahorita, yo le pregunto ahorita mismo, ¿cómo se llama el fiscal o la fiscal contra la corrupción? No tiene ni idea. Entonces, ahora tenemos un superpoder, que es la CICIG, quien está por encima del Ministerio Público. Me preocupa, ¿por qué? Porque han inventado cosas que probablemente las copiaron de sus propios países. Por ejemplo, algo terrible, el colaborador eficaz. Yo no puedo El sapo. poner de testigo a un reo, por ejemplo, en el caso de Erwin Sperensen, un testigo que asesinó cobardemente a 2 viejitos de un restaurante Chepier, a quienes yo conocía muchísimo, les cortó la garganta, les sacó la lengua por la garganta, los quemó, y ese es el testigo protegido por la CICIG en el estado de Suiza. A mí me da vergüenza. ¿Y qué hicieron a cambio? Ok, yo lo delato a usted, ciudadano que me está viendo ahorita, y a cambio de eso me rebajan a mí la pena. Ahorita, ese asesino que mató a sangre fría a los viejitos está en libertad. Esos son los tipos de colaboradores confidenciales. En las escuchas, al igual que en internet, anteriormente no tomaban o sea, si no era a través de un juez competente, no le daban valor probatorio. Sin embargo, hoy en día los jueces no lo valoran como plena prueba, pero sí le dan valor probatorio a escuchas, le dan valor probatorio a correos electrónicos, ya sea de texto, WhatsApp, lo que sea. ¿Es válido eso dentro del Estado de Derecho nuestro, estarse metiendo en asuntos privados? Hay pánico, hay pánico. Definitivamente. Hay pánico y hay que usar Telegram y ponerle destrucción a los 15 segundos para que no vaya a quedar alguna conversación, inclusive entre esposos, entre amigos, entre amigas, entre proveedores, entre clientes, entre redes de diferentes, porque me agarran el teléfono y me despedazan. Es mi intimidad, o yo estoy mal y ahora el mundo globalizado le da derecho a cualquiera a verme, a prenderme el teléfono, licenciada Karen Fisher. Quiero decirles que hay que tener cuidado. Está uno acostado, porque yo lo he experimentado, y de repente se enciende el teléfono. ¿Qué tipo de chingadera es esa? Eso no están violentando mi integridad como humana, puchis, uno vive en zozobra. No, definitivamente, inclusive está este chiste que dice que cuando uno le cuenta un chiste a un amigo por teléfono se ríen 3 personas, el tercero es el que está grabando. Entonces, ¿eso es legal de acuerdo a las leyes guatemaltecas? No es legal. Lo que estoy eso diciendo, se debería votar como prueba. Entonces, si alguien es acusado, ellos corren el riesgo. Lo que digo es que ahora los jueces toman en cuenta, por ejemplo, en un secuestro. Entonces, una persona está privada de su libertad y el único medio de comunicación es el teléfono. Entonces, ya cuando uno se pone en contacto con la policía, con quien, o investigador privado, lo que sea, se empiezan a grabar el tipo, o en extorsiones, por ejemplo. Todo es vía telefónica. Entonces, se trata de ubicar la voz. Usted en el juicio, usted reconoce esta voz, pero no le dan plena prueba, pero sí estoy totalmente de acuerdo que es una invasión a la privacidad, porque de repente uno está contando una tontera por teléfono, no algo de fondo. O está en un acto íntimo con su esposo, con su pareja, y todo puede dar, y de repente el teléfono se enciende y lo comienzan a grabar a uno y escuchar.
O sea, ¿a qué tipo de degeneración hemos llegado? ¿O eso yo soy la que estoy errada y eso es legal? No, no es legal, definitivamente. Es el hecho de que, por ejemplo, yo esté grabando aquí nuestra conversación, si yo no tengo autorización, por ejemplo, del programa, pues realmente no lo debería de hacer. Es un chantaje. Sino que yo pido autorización. Licenciada Rothman, disculpe, ¿puedo grabar la entrevista? Es diferente. Pero aquí le graban a uno, le toman fotos a uno, utilizan fotos del pasado como hicieron conmigo, sin darle a uno derecho de respuesta. De una vez aquí realmente no rige el principio de presunción de inocencia, sino el principio de presunción de culpabilidad. Aquí uno es culpable y uno tiene que demostrar que uno es inocente. Y ese no es nuestro Estado de Derecho. Aquí es al revés. Uno es culpable hasta que fue sentenciado y perdió en la última instancia. Supuestamente, de conformidad con la ley, es al revés. Uno es inocente hasta que no se demuestre que es culpable, pero en la práctica es mentira. Aquí están condenando públicamente, que yo soy totalmente en contra, sobre todo de medios apócrifos, que no dan la cara, no dicen yo. Si yo escribo algo o estoy diciendo algo hoy, es porque yo soy Karen Fisher Pivaral aquí y en cualquier lugar del mundo. Yo soy yo. Pero la gente que escribe apócrifamente, haciéndole daño a la hoja de vida de una persona, a la familia. Esa gente tiene familia, a los niños que son tachados y después tienen bullying en las escuelas, institutos o colegios. O sea, me parece incorrecto. Una vez condenado, yo estoy de acuerdo que lo hagan público y que digan lo que es, pero no cuando la gente en Guatemala no entiende lo que es, mucha de la gente no entiende lo que es la institución del antejuicio, por qué fue creado, que ya lo expliqué anteriormente, y empiezan ya a decir, no, como la Fisher ganó el amparo provisional, ahora Pérez Molina queda libre. Así no es, señores. Lo que yo estoy peleando es que se repita el procedimiento. Aquí nadie está diciendo que él es inocente o culpable, porque yo no soy Ministerio Público. Soy una simple ciudadana que interpuso un amparo y que gané el amparo provisional, ni siquiera el definitivo. Pero sí, regresamos al tema de los inocentes y culpables, en el sentido que se debe respetar siempre el principio de presunción de inocencia por las familias de las personas que realmente, sobre todo los niños. Sí, los niños después es increíble lo que se da. Yo quiero ponerla en una página interior del periódico, página número 5. Página número 5. Y es que yo debería de pensar, página 5, ¿la tenemos por favor? Yo debería de pensar que aquí hay gente que yo creería que en mi juicio y parecer no debiese estar escupiendo para arriba. Tenemos a muchas gentes que no sé cómo se los toman como expertos en Estado de Derecho y de leyes cuando uno precisamente sabe quiénes son. Gerson Sotomayor, pues tengo el gusto de conocerlo, pero sabemos que es integrante o fue integrante del partido MNR de Aníbal García. Javier Monterroso, también sabemos que corrió como candidato a diputado hace 4 años, perdió por la capital y estaba en el frente de Izquierda Amplio, perdió. Aníbal García corrió junto con la doctora Rigoberta Menchú. Un atenuante más, y yo considero que Javier es mi amigo, pero creo que se le está pasando la mano. Él era brazo derecho de la doctora Claudia Paz y Paz. Y además le debo recordar a Javier que él pidió y solicitó ayuda a personas del Congreso para que una señora o señorita muy cercana a él pudiese obtener una magistratura en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, yo pregunto, ¿por qué ahora darse baños de pureza cuando
¿por qué criticar las comisiones de postulación y ahora criticar a la CC por el amparo provisional cuando vemos que hay muchas instancias del Estado como el Congreso que son completamente políticas? Y que, por ejemplo, las comisiones de postulación dan el listado, llegan al Congreso y el Congreso está hecho de partidos políticos. La cosa es política. Entonces hay que usar tráfico de influencias, pero entonces habría que deshacer a los partidos políticos y que dejen de ser políticos, ¿verdad? Entonces yo creo que la gente que tiene techo de cristal no debería estar hablando y dándose baños de pureza. Luego tenemos a Gabriel Orellana, que me parece que siempre es una persona muy atinada, enmarcado en el Estado de Derecho. Tenemos a Helen Mack, que recordemos que insistentemente junto con unos señores que iban a prender veladoras a la CC el año pasado, tendremos alguna de esas fotos a la mano, control, busquemos rápidamente. Iban a prender veladoras, inclusive Sandra Torres convocó en un tuit para que fueran a prender esas veladoras porque no estaban de acuerdo con los magistrados que habían sido electos por las comisiones de postulación, por los listados y por el Congreso, y comenzaron a decir un montón de cosas irresponsablemente. Cristian Castillo, pues sé que es un joven de un pensamiento progresista, que yo no me atrevería ni siquiera a decir lo que ha dicho, o si es verdad lo que le dijo al periódico El Periódico. Y luego tenemos a un Manfredo Marroquín, que sabemos que tiene una exposición internacional muy grande, que tiene mucha credibilidad internacional, credibilidad a nivel internacional, pero que también sabemos que él quería ser candidato a presidente por el partido MNR, y que dicen que auspiciaba con el dinero que le mandaban de la ONG Transparencia, lo desviaba, dicen, para la candidatura, para el MNR, y que el MNR lograse hacer todos sus trámites de ley para llegar a ser inscrito como un partido. Entonces, díganme ustedes, señores, además sabemos que él, igual que otros personeros, personas supuestamente vacas sagradas del país, han estado detrás de un rompimiento del orden constitucional técnico, para ellos, técnico. Rompimiento del orden es rompimiento del orden. Ellos han estado diciendo que quieren que se atrasen las elecciones o que haya nueva convocatoria. Imagínense qué grado de locura es la que ha estado privando. Entonces yo me pregunto, ¿esta gente tiene solvencia moral cuando no cree en el Estado de Derecho, cuando han manifestado y son confesos que quieren hacer sedición, que a todas luces han hecho delitos contra la Constitución? Entonces, ¿cómo seguir de una manera irresponsable dándole más golpes a esta frágil república? Porque hay unos cuantos actores que la tienen así. Lo que sí quería agregar, licenciada, es que me parece que si la CICIC le está entrando a fondo, por ejemplo, al tema de la línea, o sea, ahí hay cohecho activo y pasivo. No veo que haya ningún empresario en la lista, o sea, ni modo que el dinero salió del aire. Alguien le tuvo que dar a esta gente de la línea el dinero. La pregunta del millón, ¿quiénes son? ¿Por qué no sacan la lista? Es que aquí, o todos hijos o todos centenados. Entonces, hay corrupción de ambos lados. Yo siento que es lo que no me gusta de cómo actúa la CICIC repentinamente, que de repente solo se tira por un lado. Es cierto que hay corrupción, que hay un montón de funcionarios corruptos, pero ¿dónde está la otra cara de la moneda? ¿Quién les dio el dinero? ¿Quién les dio el dinero? Sí, esto fue del año pasado. Sandra Torres, en el club de Sandra Torres, ella estaba convocando a las 5 de la tarde. Hay que apoyar el amparo provisional que quedó suspendido en la elección de magistrados. Debemos de recordar todo ese alboroto que se hizo, que fue una negociación entre el líder y el patriota, que no. Y perdónenme, yo presenté aquí en Bacanal, como en 4 diferentes programas,
votó el partido Todos, yo lo enseñé uno por uno, por quién votó el partido Todos, a qué magistrado les dijo que sí, a qué magistrado les dijo que no. Aquí enseñamos por quiénes votaron los de Creo, aquí enseñamos por quiénes votaron los de Ninette Montenegro, los de Encuentro por Guatemala. Aquí evidenciamos por quién votó la UNE, el partido Todos, por quién votó Líder y por quién votó el Patriota. Ellos no se pueden arrogar baños de pureza y que ellos no estuvieron ahí involucrados. Por supuesto que todos votaron y esa es información pública que está en el Congreso de la República. Que es tan sencillo como bajarla de internet o es tan sencillo como irla a solicitar como ciudadanos al Congreso de la República, al Departamento de Comunicación. Entonces creo yo que aquí ha habido todo un chantaje. Yo creería y me atrevería a decir que ha habido chantaje por diferentes actores políticamente. Quieren llegar a la guayaba y al guacamolón sin hacer campaña, licenciada Fischer. ¿Usted cree que eso sea posible? No, yo creo que aparte de la campaña anticipada que han hecho todos, ahí sí que todos, no el partido todos, sino todos los candidatos, regreso a lo mismo, no hay planteamientos de fondo. Que tenemos falta de educación, falta de salud, falta de seguridad, pobreza, que de repente no tienen fertilizantes para la agricultura los campesinos, estamos claros, pero ¿cómo va a ser cada candidato para solucionar esos problemas? Yo por lo menos no he oído respuestas. O sea, solo veo los anuncios dramáticos que plantean todo eso, más las bolsas solidarias, seguras, todo lo que han habido, que láminas, más, bueno, materiales de construcción, todo lo que dan, pero que regalen, yo como les digo, acepten los regalos que les dan, pero piensen por quién votan. Y es un deber ciudadano, no es una obligación, realmente no solo es un derecho el ir a votar. Yo sí quisiera decir que si ese grupo que pretende atrasar las elecciones, porque recordemos que hay una petición del Tribunal Supremo Electoral haciéndole una consulta a la CC. Eso me preocupa. Eso es estúpido. Porque es violar la Constitución nuevamente interpondré un amparo. Y se atrasan el 14 de enero, también interpondré otro amparo. Porque el 14 a las 16 horas debiesen de estar ya tomado posesión el nuevo gobierno. Entonces, si no nos gusta el que no quiere que ganemos, pues votemos. Pero eso que también estén llamando al voto nulo, con todo el respeto, pero estoy en contra también. Una falta de responsabilidad. Y para terminar, como jurista, excusa de todo el malestar que hay en el país, ¿es justificación suficiente para desestabilizar de esta manera a toda una república? Definitivamente no. Pues con todo el respeto, yo llamaría a los ciudadanos a la cordura. Ustedes no se imaginan, ya se preguntaron, por ejemplo, que renunciara Pérez Molina, ¿quién sube? Porque la Constitución establece mecanismos. Sube el licenciado Alejandro Maldonado. ¿Y qué pasa si renuncia el licenciado Alejandro Maldonado? Porque le piden la renuncia también. Sube el licenciado Luis Rabé, bueno, no sé si el licenciado o no, Luis Rabé, el presidente del Congreso. De ahí a que se vuelva a formar todo y que tienen que volver a nombrar presidente y vicepresidente, señores, esto es una anarquía. Nos vamos a quedar sin ministros, sin diputados, que a veces le dan a uno ganas con los diputados, que realmente no hubiera ni uno por todos los horrores que uno oye, pero tenemos que respetar el sistema democrático. Yo estoy de acuerdo con ustedes probablemente no de acuerdo conmigo, pero respetémonos, pero construyamos y consolidemos el Estado de Derecho, que es endeble, como hablamos. Muchísimas gracias, licenciada Fischer. Para terminar, Unión Europea manifiesta en un campo pagado hace como 10 días que
ven la necesidad que aquí haya estabilidad y se respete. Mire lo que está diciendo Miguel Ángel Sandoval, gracias, mire lo que está diciendo Miguel Ángel Sandoval, él es el actual candidato a presidente por URNG Maíz. Exijo la disolución de la CC por ser cómplice de la impunidad y la corrupción. ¿Usted puede creer que esto esté pasando de verdad? ¿Y quién es Miguel Ángel Sandoval, con todo respeto? Y tienen doble discurso, porque tenemos fotografías aquí, control, rápidamente antes de terminar, en donde BCE Noticias cubrió que él fue proclamado candidato a presidente por URNG Maíz junto con Amílcar Pop. Él perteneció a la guerrilla. Sí, sí. Entonces, o sea, ¿esto qué? ¿De qué se trata el chiste? Es que quieren tomar el poder nuevamente, como perdieron la guerra, porque la verdad perdieron el conflicto armado. Aquí fue donde fue proclamado, este domingo va a ser 15 días, fue proclamado Miguel Ángel Sandoval y Amílcar Pop. ¿Cómo me puede venir a decir un candidato a la presidencia tal cosa? ¿Esto podría ser catalogado como sedición? Yo creo que sí. Ya es hora de que comencemos a poner las caras en procesos legales, porque ya estuvo suave con la desestabilización. A mí me gustaría, en virtud de este tipo de actos, que sí, el SEDECON y los ex constituyentes, por favor, no va a estar siempre la Karen Fischer demandando, porque realmente yo creo que hay suficiente cantidad de juristas en el país como para que no se den cuenta que esto está atentando contra la institucionalidad del país. Está atentando contra los derechos humanos que tenemos plasmados en la Constitución Política de la República, todas las personas que habitan en esta tierra, ¿verdad? Sí. Ese es el grado de locura que está viviendo el país, y lo que más me indigna es el doble discurso y la doble moral. Una mano levantada junto con Amílcar Pop, en donde son proclamados uno candidato a presidente y el otro lista número 1 de la coalición por WINAC, lista nacional. ¿Y con qué cara nos pueden pedir que se disuelva la CC porque a él no le gustó el fallo? Y ya es un grado de locura, ¿verdad? No, realmente es inaudito, no lo había visto hasta ahorita. Muy bien, este tuit es de hace unas horas, ¿verdad, Control? Es un tuit de ayer, de Miguel Ángel Sandoval, de verdad penoso. Con gente así no va la República completamente a ningún lugar, y definitivamente no queremos ser ni Cuba, ni lo que era la China continental. Tal vez lo que es la China continental hoy día sería más bonito, ni Venezuela, porque seríamos la segunda potencia más grande a nivel mundial, pero yo creo que de verdad es hora de que cada mico se columpie en el columpio que le toca que columpiarse para construir nación, no para destruirla, porque queremos tener protagonismo, porque queremos robar titulares, porque queremos que digan, ay, qué inteligente este hombre y qué valiente. Yo creo que de eso está harto el país, ¿verdad? Hay que señalarlos con el dedo, y tendremos que iniciar a poner las diferentes querellas legales ante los órganos que corresponden, porque por un loco como este, con el respeto que me merece Miguel Ángel, y desde que se proclamó candidato a la presidencia, se somete él solito por voluntad propia a críticas, y debe ser capaz de aceptarlas. No por un loco como ellos se va a destruir todo un trabajo de 16 años después de la firma de la paz. Es exageradamente irresponsable. Gracias, licenciada Fischer, sigan en sintonía. Gracias a ustedes. Gracias, licenciada. Bendiciones.